¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Y a nombre de él, que es el director y conductor de este espacio periodístico, es muy grato saludar a los invitados del día de hoy. En primer lugar, al analista político Peter Schechter, bienvenido a los estudios de Club de Prensa. Muchas gracias por invitarme. A Lina Dieste, la corresponsal de AFP, bienvenida también. Muchas gracias. Y por supuesto a Rafael Matus, del diario La Nación de Argentina. Gracias a los tres. Bueno, vamos a comenzar con el tema que comentaba Ruth desde los estudios de Bogotá, y es la preocupación que hay por una posibilidad de un ataque en Siria. El presidente Trump está alimentando estas especulaciones de que el presidente autorice un ataque de mayor alcance, distinto al que se hizo hace un año. Se especula, por ejemplo, que serían ataques múltiples que podrían causar un mayor daño a las instalaciones militares de Siria, que han sido vitales para mantener a Bashar al-Assad. El presidente Trump tuiteó el día de hoy a las 5 de la mañana: podría ser muy pronto o no tan pronto, refiriéndose a la posibilidad de un ataque. En cualquier caso, los Estados Unidos, bajo mi administración, han hecho un gran trabajo librando a la región de ISIS. ¿Dónde está nuestro gracias? Ayer habíamos comentado en el programa, Peter, que el presidente había advertido a Rusia de otro ataque con misiles contra Siria, y luego Rusia respondió que Rusia no entra en una diplomacia de Twitter. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? ¿Es una escalada verbal o vamos a ir a un ataque con armas? Bueno, nunca se sabe lo que va a pasar cuando se habla del presidente Trump. Un día se levanta contento, el próximo día se levanta enojado. Los tweets son contentos, son enojados, son irritados, son acusativos. Entonces, esta diplomacia por Twitter, a mí me alegra mucho que Rusia le haya dicho: oye, basta de tweets. Y vayamos al grano de diplomacias. Yo creo que, dado lo que ha dicho, que los Estados Unidos van a atacar con misiles, nunca ha habido un jefe de Estado que yo me pueda recordar que ha anunciado con tanta especificidad un ataque militar. ¿Cómo va a llegar? ¿Con qué misiles? Etcétera, etcétera. Aviones, misiles. Pero bueno, lo ha anunciado y ahora no le queda más remedio que hacer algo. Mi miedo es que en Siria es como, imagínate una torta que está repartida en tantas partes. Ahí hay iraníes, kurdos, turcos, estadounidenses, rusos, israelíes, chiitas, sunitas, y cada uno tiene unos pedazos, no está así claramente repartido. Un barrio es así, el otro barrio es asado. Entonces, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar si hay un misil que va equivocadamente. Entonces, de repente ataca un barrio donde hay un batallón ruso o donde están los iraníes. Entonces, la guerra ya no es con Siria y respondiendo al gobierno de Hafez al-Assad por su ataque químico, sino es una guerra que uno empieza con Rusia o con Irán. Esa es la gran preocupación en un lugar como Siria, que las cosas están muy poco claras en el mapa. Aline, el Washington Post dice el día de hoy que un ataque más amplio enfrentará múltiples riesgos, porque Rusia obviamente no se debe quedar de los brazos cruzados. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta Estados Unidos si es que decidiera efectivamente atacar Siria frente a la respuesta que podría venir de Rusia? Yo creo que en realidad puede escalar esto a una cosa mucho más amplia. La pugna que hay entre Estados Unidos y Rusia está cada vez más álgida, y me parece que mucho de lo que ha dicho Trump hasta ahora es parte de su retórica de enfrentamiento, de mostrar a ver quién es más macho, más hombre, ¿no? Más fuerte para llevar adelante esto. No sé si el año pasado los ataques tampoco lograron frenar ¿no? todo lo que está pasando en Siria, o sea que Estados Unidos no tuvo mucho éxito con su ofensiva, y no sé hasta qué punto sería beneficioso que lo volviera a hacer este año. Rafael. Sí, creo que es inminente, ¿no? Una respuesta de Occidente al último presunto ataque químico lanzado por el régimen de Bashar al-Assad. Esta mañana surgía la noticia que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decía que Francia tiene pruebas de que el ataque fue llevado a cabo por el gobierno sirio, algo que tanto Damasco como Moscú han desmentido de manera tajante. De hecho, llegaron incluso a decir que era un invento de organizaciones humanitarias respaldadas por el Reino Unido y por Estados Unidos. Y Trump, que cuando era candidato presidencial y también como presidente, decía que era estúpido anticipar un ataque militar, que los ataques debían ser sorpresivos, que no se podía anunciar a todo el mundo lo que iban a hacer las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Como ya decía Peter,
ha dicho que va a lanzar un ataque con misiles bonitos, nuevos e inteligentes, según Como el si tweet, se tratara de un auto, el tweet ¿no? que envió ayer. Con lo cual, digo, creo que está descartado que va a haber una respuesta militar, sobre todo porque Occidente, que ya mantiene un enfrentamiento abierto con el gobierno de Vladimir Putin, no puede dejar pasar una clara violación, según lo que ha dicho Macron, ¿no? de la ley internacional, un claro crimen de lesa humanidad, sin una respuesta firme, dura. ¿Va a cambiar esto la situación en Siria? Creo que lamentablemente no. Lo de Siria es una tragedia que ya lleva 7 años, cientos de miles de muertos, millones de refugiados repartidos por Medio Oriente y Europa, y es una tragedia que nada por ahora sugiere que pueda resolverse. Peter. Dos cosas, una que no tiene nada que ver con la otra. La primera es que la otra cosa que me pareció con el tuit de ayer del presidente Trump es que me pregunto si no fue una manera de advertir a Rusia que esto iba a venir. O sea, que los Estados Unidos se encontraban de una manera que sin opciones, sino la opción de devolver un mensaje claro. Entonces, yo me pregunto si eso no era una manera de que Trump advertía a Putin diciendo, me han puesto en una esquina donde yo no puedo salir, donde tengo que responder. Me parece una cosa interesante. La otra cosa que, agarrando de lo que dice Rafael, que valdría la pena discutir un minuto, es qué deben hacer los países occidentales cuando hay un crimen tal como sucedió en Siria este fin de semana, cuando hay un crimen de lesa humanidad. Simplemente no responder. Hay que responder. Yo sí creo, mi familia es judía, que vivió el nazismo en Europa, tuvieron que huir de eso. Yo sí creo que hay crímenes que valen la pena responder, que se deben responder. No todo se puede arreglar con diplomacia. La otra cuestión, y le pido a Lina un comentario final para este segmento, es la discusión que hay en si se comprobó o si se va a comprobar que efectivamente fueron armas químicas las que se usaron. El presidente francés, como muy bien señalaba Rafael, ha dicho que existe evidencia suficiente. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha anunciado esta semana que quiere intentar llegar a Siria para efectivamente tomar muestras y corroborar si efectivamente hubo uso de armas químicas y qué tipo de armas químicas fueron las que se usaron. Pero hay, por supuesto, una gran dificultad. La única forma de confirmar este tipo de ataque es entrando a Duma, y eso es lo más difícil. ¿Lograremos algún día saber efectivamente qué tipo de armas químicas han utilizado? Yo creo que lo mejor sería que dejaran realmente investigar, incluso para todas las partes, que abrieran la situación, abrieran el lugar y que todo el mundo pudiera tomar las pruebas que fueran necesarias. No sé si sabremos exactamente qué pasó, porque eso no le interesa obviamente a quienes dispusieron del ataque, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Peter que es importante frenar algunas cosas, pero hay que ver qué impacto puede tener esa ofensiva para frenar un régimen como el nazismo. Finalmente se combatió a nivel internacional, pero generó una guerra mundial. Entonces habría que ver y evaluar los países de Occidente cómo responden y cómo termina este enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Rafael. No, Angela Merkel también decía esta mañana que es claro que el régimen de Assad no ha entregado todas sus armas químicas. Recordemos que en 2013, después de ese terrible ataque en Ghouta, Estados Unidos y Rusia acordaron una suerte de rendición del arsenal químico de Bashar al-Assad. Se decía que Bashar al-Assad había entregado todas las armas, eso fue lo que dijo el gobierno de Barack Obama, y ahora los mismos gobiernos occidentales reconocen que no es así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tanto Rusia, Moscú como Damasco mantienen a Siria bajo una suerte de manto de secretismo donde nadie sabe, porque las potencias occidentales no tienen acceso, cuáles son las evidencias concretas de si se produce un ataque así. Pero si hay algo que demuestra la historia y la gente que está en el terreno, es que cada vez que ha habido un ataque químico ha habido responsabilidad por parte del gobierno de Assad, por lo cual nada indica que este caso no sea así. Bueno, y los médicos sí, pero los médicos han confirmado, por supuesto, no hemos mandado cientistas a tomar sangre de todas las personas que son víctimas, Exacto. pero los médicos sí confirmaron que entraron gente oliendo a cloro. Claro. O sea, vamos a ser específicos, oliendo a cloro, burbujeando en desde la boca, con los ojos absolutamente quemados. Sí. Entonces, bueno, esos son los exactos, la evidencia
de que han usado por lo menos gas de cloro. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para el segundo bloque. Gracias. ¿Qué tal? Volvemos al programa en este segundo segmento para hablar de esta propuesta que se está debatiendo en el Comité Judicial del Senado, que ha sido promovida o que está siendo promovida por el senador republicano de Iowa, Charles Grassley. Y básicamente es una propuesta de ley para proteger al fiscal especial Robert Mueller, que es el que está encargado de las investigaciones sobre la trama rusa y que por supuesto tiene muy molesto al presidente de los Estados Unidos. En este momento el senador Grassley está en proceso de negociación de varias enmiendas que tienen que ver en el mismo sentido con la protección del fiscal especial. El presidente considera que el fiscal Mueller se ha extendido en sus labores de investigación, especialmente por el allanamiento a la oficina de su abogado Michael Cohen. Esta semana, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el presidente Trump cree que ciertamente tiene el poder para remover al fiscal especial Mueller. Tiene el poder para remover a Mueller, pero eso desataría toda una crisis constitucional, ¿correcto? El presidente tiene el poder de remover a quien le parezca, o sea, particularmente quien trabaja en la administración, no en el Congreso, pero el presidente puede remover al señor Mueller, pero le necesita remover varias personas, o por lo menos pedir a varias personas que no van a hacerlo. El señor Rod Rosenstein es el primero, que es el número 2 del Departamento de Justicia, es el que tendría que despedir al señor Mueller. Él no lo va a hacer, entonces el presidente Trump tendría que despedir primero a Rosenstein, encontrar a alguien que vaya a despedir al señor Mueller. Eso va a ser difícil. Va a haber muy poca gente en el Departamento de Justicia que está dispuesto a subirse a la posición de número 2 y a despedirlo. El senador Grassley le está haciendo una generosidad al presidente Trump, tratando de blindar no solo al señor Mueller, pero blindar al presidente de un acto que le puede causar daño al presidente mismo. Yo, desgraciadamente, no creo que ese proyecto de ley va a ningún lado. Eso no va a ayudar, eso además es una curita al problema de que el presidente cree que su gran error no ha sido el de no haber despedido al señor Mueller hace 6 meses. Porque el presidente fundamentalmente cree que él no fue suficientemente macho de no tratar al señor Mueller como trató al señor Comey. O sea, eso es lo que cree el presidente. Entonces aquí estamos ante un presidente que cree que hay que despedirlo. Hay gente que lo quiere aguantar, lo quiere blindar, quiere poner una curita, no lo hagas tan rápido, no lo hagas así. Pero el presidente quiere despedirlo. Entonces yo creo que en algún momento esto explota, porque más crece, más es una olla bajo presión que va a explotar, y el presidente es una persona que obviamente no aguanta mucho sus enojamientos. No, y de hecho la próxima semana se supone que está prevista la publicación del libro de quien fuera el jefe del FBI, James Comey, con lo cual también hay mucha expectativa. Alina, ¿qué cree usted que va a pasar con este proyecto de ley? ¿Va a prosperar o no, como dice Peter? ¿Y en qué consiste este proyecto de ley? ¿Cómo protege a Mueller? Yo creo que en realidad para Trump sería lo mejor que prosperara, porque como bien dijo, Peter le está haciendo un favor blindándolo de la posibilidad de que lo despida abruptamente y desencadene o genere todos los mecanismos para despedirlo y genere una crisis que podría terminar en su propio impeachment, ¿no? En su destitución, como pasó con Nixon cuando despidió en 1973 a Archibald Cox. Entonces, que desencadenó todo lo que luego terminó en su destitución. Como Trump es muy impulsivo, pero no es tonto, entonces yo creo que va a empezar a manejar todos estos hilos. Él viene diciendo, hoy tuiteó que si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho en diciembre, y que el New York Times, obviamente, nuevamente arremetiendo contra el New York Times, estaba equivocado al insinuar esto. Pero bueno, esta norma sí logra ser aprobada, que es un gran sí. Lo que haría es retrasar al menos 10 días la posibilidad de despedir a Mueller mientras apela a la decisión de sacarlo de esta investigación, que realmente hasta ahora no ha logrado encontrar ningún indicio, ninguna prueba de colusión con los rusos para favorecer a Trump en la campaña electoral del 2016, pero que ya ha arrinconado un poco a gente cercana al presidente y tiene muy preocupado, obviamente, a Trump. Rafael. Mueller cuenta con un claro respaldo de republicanos y demócratas en el Congreso, ¿no? Hay muy pocas cosas en las que oficialismo y oposición coinciden en estos días en Washington, pero en el Capitolio un consenso claro es ese, ¿no? Que todos los legisladores, congresistas y senadores parecen decididos a respaldar a Mueller para que termine
con su trabajo y con su investigación. En el caso de la Casa Blanca es distinto, pues sabemos que Trump quiere echar a Mueller, quiere sacarse de encima a esa investigación desde hace rato, ¿no? Hoy el presidente decía que si él hubiera querido echar a Mueller, lo hubiera hecho. Yo creo que no lo hace porque, como bien dicen Lina, ¿no?, y Peter, eso desataría una crisis política de magnitudes nixonianas en Washington, ¿no? Ahora, lo que sí está haciendo la Casa Blanca y lo que sí están haciendo los voceros paraoficiales de este gobierno que desfilan por la pantalla de Fox es intentar socavar toda la credibilidad que tiene Robert Mueller y todos los hallazgos de su investigación. Basta simplemente poner un par de minutos los programas de Fox a la noche, donde hay un ataque constante y permanente contra la credibilidad de Mueller, la independencia de Mueller y el FBI en general, ¿no? Ayer, por ejemplo, aparecía Newt Gingrich, el ex presidente de la Cámara de Representantes, uno de los voceros paraoficiales de Donald Trump, comparaba la labor de la Gestapo con Stalin y con la Gestapo en la Alemania nazi, ¿no? Digo, a ese nivel de locura ha llegado esta ofensiva mediática que ha lanzado el círculo de Donald Trump contra la investigación de Mueller a niveles casi irresponsables, diría. No puede descartarse igual, de todas maneras, que Trump un día se levante y decide echar a Mueller, ¿no? Digo, puede sacar al fiscal general Jeff Sessions, reemplazarlo por alguien. Recordemos que Jeff Sessions se recusó y por eso toda la investigación ha caído sobre el número 2, Rod Rosenstein. Puede sacar a Jeff Sessions, poner a alguien que esté dispuesto a echar a Mueller. Puede descabezar toda la cúpula del Departamento de Justicia, algo que, como bien decía Lina, recordaría la famosa masacre de sábado por la noche de la presidencia de Nixon. El presidente tiene un problema, y es que se está quedando con poco tiempo, ¿no? Estamos a 7 meses de las elecciones legislativas de medio término, en lo cual la Cámara de Representantes puede cambiar de mando, más aún ahora con la renuncia de Paul Ryan, que deja el barco republicano sin su capitán. Eso abriría el proceso de juicio político al presidente, porque todo esto, más allá de lo que pueda encontrar Bob Mueller, más allá de las acusaciones formales que haga Bob Mueller, hay también un proceso político en paralelo, ¿no? Y ese proceso político depende de cuál es el equilibrio de poder en Washington, que podría alterarse en noviembre próximo. Peter. No, mira, a mí esta discusión, a mí me parece que estamos hablando de un país, qué sé yo, del Congo. Es impresionante que estamos hablando de los Estados Unidos, un país en donde por lo menos la gente podía estar enojado con los Estados Unidos, gustar, no gustar, pero siempre decían, hay instituciones que funcionan. Claro. Y aquí de repente estamos hablando, o sea, oigo las palabras de Rafael, que son absolutamente correctas, pero aquí incertidumbre, socavar instituciones, allanamientos de abogados, que por bien y por mal es lo que ha hecho el FBI. Es impresionante allanar la oficina de un abogado donde se tiene que respetar la confidencialidad entre un cliente y un abogado. O sea, esto parece el Congo. Y entonces a mí me parece simplemente impresionante. La cosa que la pregunta que me salta a la cabeza es si el presidente no cree, porque el presidente tiene unos instintos políticos, como tú bien dices, muy astutos y pero que no los compartimos nosotros. Entonces, y que él ha tenido razón. Entonces, si él no busca una mayor inestabilidad antes de las elecciones, para tomar una posición de solo yo puedo poner orden aquí, ¿no? Entonces, aumentar la inestabilidad para sacar su gente a votar y decir, aquí lo que se necesita es orden y mano dura. O sea, como el Congo. Y básicamente crear un sistema que es más inestable para tener que recurrir a los votantes. Vamos a cambiar ahora de tema, seguimos en Estados Unidos, pero vamos a hablar ahora de Paul Ryan. Usted mencionaba que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de Wisconsin, no va a la reelección en las elecciones de noviembre, con lo cual deja en el aire un poco, primero, quién lo va a suceder y segundo, cuáles son las repercusiones que esto tiene para las elecciones mismas en lugares y en estados que son sumamente competitivos. La excusa o el argumento que utiliza Paul Ryan es que quiere dedicarse un poco más a su familia. No sabemos si es cierto o no, pero esa es la excusa que él ha dado de manera pública y todavía no queda muy claro quién lo va a suceder. ¿Qué crees tú que va a pasar, Rafael? A mí me parece que el sucesor va a ser Donald Trump, ¿no? Esto creo que termina de marcar la captura de Trump del Partido Republicano. Paul Ryan es el número 3 en la línea sucesoria de Estados Unidos, es el líder republicano
de la Cámara de Representantes y se suponía que era la persona que tenía que ponerse la mochila al hombro para la campaña que va a arrancar, que ya arrancó para las elecciones legislativas de noviembre, en 2 puntos claves. 1, recaudar dinero, ¿sí?, para sus candidatos. 2, empezar a respaldar gente, salir a hacer actos de campaña, ponerse un poco al frente del equipo, ¿no? Era el capitán, si se quiere, para utilizar una analogía futbolística, del equipo republicano que quería salir a tratar de ganar el partido para mantener el control de la Cámara de Representantes. Y Paul Ryan, a sus 48 años, sale y dice que no, que quiere dedicarse a sus hijos y a su familia, una excusa que muy pocos creyeron, pues la verdad es que 2 cosas. 1, podía llegar a ocurrir que Paul Ryan perdiera la reelección. En Wisconsin, en su Wisconsin natal, podía llegar a darse ese caso. Hemos visto las elecciones especiales hasta ahora, dan evidencias claras de que hay una ola azul que está azotando todo el país. Y número 2, aún cuando Paul Ryan ganara su elección en Wisconsin, existe una posibilidad muy clara de que la Cámara Baja pase a manos de los demócratas, con lo cual Paul Ryan iba a dejar de ser el presidente de la Cámara de Representantes y no iba a poder manejar de alguna manera la agenda legislativa. Paul Ryan es el capitán de un barco que se hunde, agarró el último salvavidas y se arrojó al agua antes de que el barco termine de hundirse. Esa es un poco la lectura que se hizo acá en Washington. Vuelvo a tu pregunta inicial, ¿quién lo va a reemplazar? Yo creo que Donald Trump es la única figura que ahora tienen los republicanos para salir a pelear en la elección de noviembre, y es una figura que tiene un nivel de aprobación del 40%, en su primera elección de medio término como presidente, cuando la historia nos enseña que siempre el partido gobernante pierde espacios legislativos, con lo cual Paul Ryan dejó al Partido Republicano hundido en una crisis interna. Esta grieta que separa moderados de conservadores va a profundizarse todavía aún más con esta puja de poder para ver quién lo sucede, y sobre todo lo deja sin nadie al timón de cara a unas elecciones cruciales que pueden dejar a la Casa Blanca renga para lo que queda del primer mandato de Trump. Y Alina, ¿cuál es el legado que queda de Paul Ryan? O sea, cuando Paul Ryan surgió como político en el Congreso, era un rostro joven del Partido Republicano. Cuando Mitt Romney lo llama para que sea su compañero de fórmula, todo el mundo lo admiraba. Era como la imagen de el republicano que quería ser muy duro con el tema de ser cuidadoso en términos fiscales, y luego ha terminado haciendo completamente todo lo contrario. Por eso no queda muy claro cuál es el legado de Paul Ryan después de esta decisión. Yo creo que sí, él tenía un discurso siempre en adalid de las reformas fiscales y del compromiso para limitar el gasto y demás, y eso lo cumplió, porque se logró aprobar la reforma tributaria, que es muy cuestionada, que muchos dicen que en realidad va a complicar mucho más la situación fiscal de Estados Unidos, pero en los hechos es un logro que Trump aplaudió, y cuando estaba aplaudiendo eso con todo su elenco, ¿no?, al momento de aprobarla, tenía ahí la cara de Paul Ryan al lado suyo. Una relación entre ellos bastante tensa por momentos, acercamientos, ¿no? No lograron nunca congeniar del todo. Paul Ryan nunca terminó de abrazar a Trump totalmente, pero yo creo que su legado queda en eso. Todos han dicho que es un buen hombre, desde Trump, que tuiteó ayer elogiándolo, hasta Chuck Grassley. El demócrata, el principal demócrata. Schumer. Chuck Schumer, el principal demócrata, que también dijo que era un buen hombre. O sea que todos lo ven desde distintas tiendas como una persona que quiere hacer las cosas bien. Yo creo que, como dice Rafael, de alguna forma se va antes de que esto estalle, y lo que pone de manifiesto su partida es esa división profunda en el Partido Republicano entre el conservadurismo más tradicional y esa nueva forma de ser del Partido Republicano, mucho más populista, mucho más ultraconservadora, mucho más guiada por lo que no son las leyes normales de Washington, ¿no?, de la política en Washington. Entonces, su legado puede ser muy contestado, ¿no?, a futuro. Ryan también tenía la posibilidad de vigilar al presidente de los Estados Unidos. Él era un poco el jefe que iba a poder mirar cómo estaba comportándose su gobierno. Una de las críticas es que Ryan no hizo mucho en eso, que el comité encargado de las investigaciones de la trama rusa en la Cámara de Representantes básicamente hizo lo que quiera, porque él le dio mucha libertad a Nunes, al congresista encargado de eso. ¿Cómo lo ves tú?
María Luisa, me quiero montar en la bonita metáfora de Rafael de que él ha sido el capitán del equipo y como el portero y capitán de la Juventus ayer ha sido echado del partido. Tarjeta roja. Entonces, esto es la tragedia shakespeariana de un tipo que fue el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. O sea, esto es un líder republicano, uno de los jóvenes líderes ambiciosos, guapos, súper inteligentes, un poco nerdo, un poco le gusta hablar de los detalles de las políticas públicas, un tipo extremadamente serio, y esto es el final de la seriedad del Partido Republicano. El Partido Republicano ha sido adoptado en su totalidad por las payasadas del presidente Trump. Y como bien dicen mis colegas, que esto es la toma, es el golpe de Estado del presidente Trump, es la prueba final del golpe de Estado del presidente Trump, el asalto que ha hecho el Partido Republicano. Esto para el Partido Republicano, yo no sé si en estas elecciones, yo espero que sí, pero en estas elecciones o las próximas va a ser extremadamente dañado como partido en el futuro. Esto es, no pueden sobrevivir este tipo de sacudidas sin castigos muy profundos electorales que yo creo que van a venir. Espero que vengan pronto, pero si no, van a venir tarde o temprano. Tiempo para hacer una pausa y regresamos para hablar de Argentina, de su país, Rafael, pero vamos a esta pausa y ya volvemos. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de la Argentina, Rafael, a propósito de la gira que realiza el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que le ha dado un tremendo respaldo al gobierno argentino, como ha quedado reflejado en la conferencia de prensa que hubo el día de ayer. Durante la conferencia de prensa en Buenos Aires, el presidente del gobierno español dijo lo siguiente: España y la Argentina, aunque quieran, no podrían estar nunca alejadas. Y así titula precisamente su diario La Nación en esa conferencia de prensa que, como digo, refleja mucho el interés que tiene España en Argentina y al mismo tiempo Argentina en España. Rajoy viajó con 60 empresarios españoles para promover más intercambios y Rajoy parece que es un buen conocedor de la Argentina y aparte tiene una relación especial con el presidente Macri, al que conoce antes de que fuera presidente. Primero, cuéntenos un poco del interés de España en Argentina y de esa relación que tienen los dos presidentes. Bueno, España es el segundo inversor extranjero en la Argentina. Eso sumado al vínculo histórico, ¿no?, que tiene España con la Argentina, lo convierte en uno de los principales socios y en un socio estratégico. Es una relación, si se quiere, similar a la que tiene Estados Unidos con el Reino Unido, por ejemplo. Macri y Rajoy son dos presidentes que comulgan ideológicamente. Y España y la Argentina son dos países que han atravesado una década muy difícil y que ahora están empezando a ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? Son dos países que están creciendo poco, pero crecen después de haber sufrido recesiones muy profundas, muy duras. Y la relación bilateral también ahora empieza a reconstruirse después de ciertas rispideces que hubo, en particular en torno o producidas por la estatización que realizó Cristina Kirchner de la petrolera YPF, que le quitó el control a la principal petrolera española, Repsol, a partir del descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, que es uno de los principales yacimientos de shale gas del mundo, ¿no? Entonces, ese es un poco en el contexto en el cual se empieza a dar esta reconstrucción. Macri tiene dos grandes obsesiones como presidente que creo están muy bien reflejadas en esta visita de Rajoy. La primera es lograr que la inversión extranjera en la Argentina aumente, ¿no? Por eso Rajoy trae esta enorme delegación de empresarios, le da un respaldo muy claro a la Argentina y al gobierno de Mauricio Macri, alentando a los empresarios a que entierren más dinero en la Argentina. Ha tenido problemas Macri, ¿no? Macri, su gobierno prometió una lluvia de inversiones. Esa lluvia ha llegado a cuentagotas, pero el presidente todavía está intentando convencer a las empresas extranjeras de que vengan y que entierren inversiones en la Argentina. La segunda obsesión de Macri es tratar de integrar más a la Argentina al mundo, sobre todo en comercio, ¿no? La Argentina es un país que está muy aislado, es un país muy proteccionista, tiene muy pocos vínculos comerciales
con tratados de libre comercio, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con tu Perú, con Chile, con México, ¿no? Que es uno de los países, con Colombia, uno de los países con mayores cantidad de acuerdos de libre comercio. Y en este punto Rajoy y Macri comparten una obsesión, que es firmar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Hay dos trabas, o dos países que son las principales trabas. Por el lado de América, Brasil, ¿no? Que está poniendo un poquito de palos en la rueda. Temer no parece del todo convencido todavía. Macri está presionando mucho a Brasilia para cerrar este acuerdo. Y desde el lado de Europa, Francia, que tiene su propio frente con todo el sector agrícola, que ve el acuerdo de libre comercio con cierta desconfianza. Creo que se va a llegar finalmente a ese acuerdo de libre comercio que en el gobierno argentino lo definen como un game changer, ¿no? Porque abriría toda una frontera comercial argentina que sería como una zanahoria para que las empresas vayan a invertir en Argentina. Pues aparte de todas las rigideces que presenta la economía argentina, ¿por qué una empresa extranjera va a ir y va a poner el dinero ahí si después lo que produzca no lo puede vender a ningún lado? A diferencia, por ejemplo, de poner dinero en México, que tiene, no sé, 2 docenas de acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Entonces, esta es la gran obsesión que comparten Mauricio Macri y Rajoy, que como te digo, comulgan ideológicamente y tiene una sintonía que quedó muy clara en la visita del presidente español a Buenos Aires. España tiene básicamente el segundo inversor más grande en Argentina. ¿Significará esta visita que aumentan las inversiones españolas en la Argentina? Yo creo que primero quisiera decir que me encanta la idea que un presidente español vaya a Latinoamérica para calentarse en los rayos exitosos de un presidente latinoamericano. Eso me parece, porque Rajoy tiene problemas en España. Tiene a Cataluña, que él pensó que las elecciones en Cataluña lo iban a resolver o por lo menos postergar el problema y no ha postergado nada. Tiene a un partido que era un partido pequeño subiendo desenfrenadamente en las encuestas. Ciudadanos sube con mucho éxito. Entonces Rajoy necesita amigos con el cual que él pueda abrazar, y Mauricio Macri es visto en todo el mundo como un paradigma del éxito de un presidente que sí puede cambiar y transformar su país. Yo sí creo que, me parece excelente que Rajoy haya llegado con un avión lleno de potenciales inversionistas y personas, pero creo que el fundamental problema es el que señala Rafael. O sea, Argentina, hasta que no cambie alguna de sus leyes que los cierran al comercio con el resto del mundo, o sea, Argentina, uno puede gustar que el mundo está globalizado o no gustar, pero el mundo va hacia más globalización, no menos. Y entonces Argentina, de alguna manera, y Macri quiere hacerlo, pero no lo ha hecho todavía. No está abierto a un intercambio comercial y a un crecimiento en base de ese cambio. Entonces, yo creo que puede traer todos los inversionistas que quiere, pero hasta que Argentina no cambie, la inversión no va a subir mucho. Alina, comentario. Yo creo que Argentina es un poco el niño mimado últimamente, ¿no? Macri fue señalado por Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario Internacional, como un gobierno asombroso, está lleno de locos. Estados Unidos también lo invita y quiere que de alguna forma se contagie, como decía él, de su éxito, ¿no? Macri aparece como alguien muy exitoso, o como decía Rafael hace un rato, quizás es su esposa, ¿no? Que es tan simpática y se compra a todo el mundo y es tan linda. Pero bueno, yo creo que sí, que Argentina tiene que abrirse, que ese acuerdo finalmente entre la Unión Europea y el Mercosur es muy esperado. Y me gustaría ver qué pasa con China, que está realmente poniendo todas sus garras, no quiero decir garras que suena quizás despectivo, pero todo su interés en América Latina, especialmente en Chile, por ejemplo, y en los países del Pacífico, Perú también, pero en el resto habría que ver cómo está mirando Argentina y qué piensa Macri también de China, ¿no? Y que cree para esa captura de inversiones que tanto necesita. Bueno, él un poco está jugando a tratar de fortalecer los lazos con todo el mundo, ¿no? Digo, también viajó a Rusia a reunirse con el presidente Vladimir Putin, está apostando muchísimo a la relación estratégica con Estados Unidos. En este sentido, a diferencia de lo que se hacía Cristina Kirchner, que era mucho más selectiva respecto a las relaciones exteriores, el gobierno de Macri parece querer cepillar todo el mundo, ¿no? Para tratar de captar, como si fuera como una suerte de aspiradora, ¿no? De tratar de captar la mayor cantidad de fondos posible. Bueno, vamos a seguir en América del Sur, pero vamos a hablar ahora de Chile, porque hay noticias del Papa Francisco.
que ha admitido que se equivocó gravemente valorando los abusos a menores en Chile. Esto luego de que salieron a reducir las conclusiones de una investigación con 64 víctimas de curas pedrastas. El Papa ha enviado una carta a los obispos chilenos expresando su vergüenza y dolor por las conclusiones de la investigación sobre estos abusos a menores. Durante su visita a Chile, el Papa defendió al obispo Juan Barros de las acusaciones de encubrimiento al ex párroco Fernando Caradima, y eso enfureció a los chilenos y causó muchas críticas en contra del Papa. ¿Qué repercusiones tiene, Peter, el hecho de que el Papa tenga un cambio de actitud respecto de este tema? Yo creo que hay dos cosas que llaman mucho la atención. La primera es que este ejemplo, este episodio de lo que ha pasado en Chile es un símbolo más, es un ejemplo más de una iglesia que todavía tiene enormes problemas con reconocer sus fallos, con autocrítica, con la sensación de que está tratando de siempre estar más cómoda, escondiendo los problemas y barriéndolos bajo la alfombra. Pero por el otro lado también aquí hay un líder que admite claramente que se ha equivocado. Mira, aquí hay muy pocos líderes en el mundo que hacen esto, que escriben una carta pidiendo perdón, que se ha equivocado gravemente además, dice. A mí me causa mucha admiración alguien que hace esto, porque tú nómbrame un líder en el mundo que está dispuesto a decir públicamente, mira, me equivoqué. Y no hay nada que pueda hacer más que pedirles este perdón, y además va a llevar a la gente, a algunas de las víctimas chilenas, al Vaticano para pedirles perdón a cada uno individualmente. Me parece admirable este Papa. No obstante esta sensación de que la Iglesia todavía no se abre, este Papa sí me parece que es un líder que nos merece una gran admiración. ¿Y cómo reciben esto? Yo creo que Chile, ¿cómo lo recibe? Bueno, hubo una de las víctimas, cuando el Papa dijo en enero que le mostraran las pruebas de esa, que era una calumnia, que le mostraran las pruebas, uno de los damnificados. Y esa fue la frase que indignó a los chilenos. Exactamente. Como, bueno, uno de los damnificados, una de las víctimas, dijo que, a ver, si era posible sacarse una selfie cuando estaban abusando de él, y cuando el párroco Caradima abusaba de él, y cuando el ahora obispo Juan Barros observaba o sabía de todo eso. Entonces creo que obviamente generó una gigantesca indignación en Chile. Y el tema es muy sencillo. El tema de la pederastia por parte de sacerdotes católicos realmente ha puesto a la Iglesia en jaque en todo sentido, y ha cuestionado muchísimo todo lo que puede, todo lo bueno que puede hacer la Iglesia, queda opacado por semejante monstruosidad. Entonces yo creo que John O'Malley, el sacerdote cardenal estadounidense, que ha sido un gran defensor del Papa, pero sin embargo no le perdonó esto. Cuando dijo que esto era una calumnia, salió enfáticamente a decir que no podía ser así. Estados Unidos ha sufrido económicamente los costos, no solamente moralmente, sino económicamente los costos de todas esas víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes que hicieron juicios y que la Iglesia tuvo que responder a todo eso. Entonces son los primeros en querer limpiar esa imagen, en querer cambiar la pisada. Creo que el Papa se equivocó mucho, y yo no sé si es suficiente con este pedido de disculpas, ¿no? No es suficiente para una víctima. El abuso sexual es una cosa que no debería prescribir como delito, ¿no? Porque el trauma persiste durante toda la vida de una persona. Entonces, para la Iglesia creo que esto es un costo muy alto, y más allá de este Papa que ha demostrado tener una gran compasión hacia la gente y llegar a la gente, como dice Peter, y ser un Papa diferente, yo no sé si esto no termina siendo mucho más costoso de lo que él cree. No basta con decir disculpas, ¿no? Me parece. ¿Qué opinas, Rafael? Sí, coincido con lo que dice Alina, ¿no? Creo que fue un golpe y una crisis muy dura para el Vaticano, ¿no? La visita del Papa Francisco a Chile no fue exitosa. Te diría bien todo lo contrario. Porque estuvo manchada por este escándalo, y aparte porque el Papa Francisco, que al principio convocaba multitudes y llenaba y traía decenas de miles de personas a sus actos, tuvo una recepción muy fría en Chile, donde además él reaccionó con mucha dureza, con enojo, cuando le preguntaron por el caso de Caradima y la protección que le dio a su discípulo, a Juan Barros, y él dijo: el día que me traigan pruebas, ahí voy a hablar. Todo es calumnia, dijo, ¿no? Como bien recordaba. Una frase durísima para la retórica que suele utilizar Francisco, y ahora, bueno, le trajeron pruebas, 2.300 páginas, ¿no?, de pruebas de una investigación que él encargó.
que lo dejó muy mal parado. Es muy raro, como bien decía Peter, ¿no? que un líder mundial haga un pedido de disculpas. Creo que el pedido de disculpas de Francisco fue un muy fuerte pedido. No fue, perdón, me equivoqué, no, fue una carta pidiendo disculpas, va a recibir a la familia de las víctimas. Digo, está tratando de reparar un grosero error que dejó su visita a Chile, que va a dejar una mancha clara en su legado. El Papa Francisco, yo siempre trato de recordarlo, antes que Papa es un político, ¿no? Él siempre en la Argentina fue un hombre muy afecto a hacer política, él le gusta hacer política, y creo que acá lo que estamos viendo es los movimientos de un político que trata de contener como puede quizá uno de los peores errores de su pontificado. Vamos a una pausa y ya regresamos al programa. Volvemos al programa para hablar de un tema que es nacional, que es poco conocido probablemente en América Latina, pero que tiene muchas repercusiones aquí en Estados Unidos y tiene repercusiones políticas porque ocurre en estados republicanos. Y es que esta es la segunda semana en que maestros de Oklahoma están protestando por los salarios tan bajos que tienen, pero es un hecho que se repite en otros estados también. Ha ocurrido en Arizona, ha ocurrido en Virginia del Oeste y está ocurriendo en Tennessee también y en el estado de Kentucky también, como bien recordaba Alina. ¿Qué repercusiones tiene esto y por qué podemos enterarnos ahora que estados como Oklahoma son los que tienen los peores servicios educativos y los maestros son los que tienen los peores salarios en Estados Unidos? Estamos hablando de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos que no rankea primero ni mucho menos en las pruebas PISA, por ejemplo, de la OCDE, ¿no? En términos de rendimientos y resultados educativos. Está bastante por detrás de países asiáticos y de países europeos, escandinavos como Finlandia o Estonia. Pero más allá de esto, se remite quizás a la crisis de 2008 y después de la crisis de 2008 la recuperación económica que hubo en Estados Unidos. Algunos estados no entregaron, no subieron los salarios de sus docentes a la altura, ¿no? ya pasó más de una década, a la altura de esa recuperación. Entonces, en estados como Oklahoma, que aparentemente son los peores pagos del país, con $31,000 al año para los docentes, empezando, ¿no? con ese sueldo, y obviamente no alcanza para pagar, entre otras cosas, los costosísimos seguros de salud que hay en este país, la vivienda, bueno, todo. Entonces muchos docentes tienen hasta 3, 4 trabajos. Una docente contaba que incluso uno de sus alumnos la vio siendo camarera y le dijo, profesora, ¿qué está haciendo usted aquí? Usted trabaja mucho, debe ser millonaria. Y ella se reía, sí, seguramente soy millonaria. Pero aparte de eso manejaba un Uber, y hacía muchas otras cosas para poder llegar a fin de mes. ¿Qué muestra esto? Que los recortes presupuestales pueden tener un costo muy alto para el Partido Republicano, porque estos son estados, Oklahoma es un estado gobernado por los republicanos, efectivamente porque la gente siente y hay un total apoyo de parte de los padres hasta segunda semana de huelga. No es común que a veces los padres se quejan de que los docentes hagan paro, pero en este caso apoyan, los estudiantes también. Entonces creo que es realmente una señal de algo muy profundo que está ocurriendo aquí, ¿no? 20 segundos, Peter. Vamos a hacer como el Papa Francisco y politizar el tema. Yo creo que lo que vemos aquí es una incipiente señal de que todo no está bien en estados republicanos y que hay una, no te digo rebelión, pero que empieza a haber una sensación de que gobernadores republicanos, senadores republicanos y este presidente republicano puede pagar un precio por lo que ha sido un constante cortar del presupuesto en temas sociales, empezando con la educación. ¿No hay una contradicción ahí en el Partido Republicano? Sí, claro, pero bueno, ahí me parece que lo importante destacar es esta enorme desigualdad que uno ve al interior de Estados Unidos, ¿no? Y lo que pasa en las escuelas, como bien decía Nelly Pite, creo que es un fuerte reflejo, ¿no? De esta desigualdad que uno ve en algunos estados que están muy relegados respecto de, por ejemplo, los estados de la costa de Estados Unidos, ¿no? Que son los estados ricos. Tenemos que despedir el programa, así que le agradecemos muchísimo a Peter Schechter, analista político, a Lina Dieste, la corresponsal de la agencia AFP, y a Rafael Matus del diario La Nación de Argentina. Gracias a ustedes por su sintonía, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.